Bajarse al moro, de José Luis Alonso de Santos. En cuestiones de teatro tengo que admitir que soy más dada a lo clásico que a lo moderno. No es que no me guste, aunque lo que he visto hasta ahora no me ha llamado mucho la atención. Es que, a diferencia de la novela o de la poesía, desconozco qué se está haciendo hoy día y quién lo hace. En el género teatral, la ruptura que da pie a mi desconocimiento es tajante. Prácticamente le pierdo la pista en el absurdo, con la excepción de alguna obra como In nomine Dei de Saramago, lo que prácticamente puede considerarse como clásico. Bajarse al moro de José Luis Alonso de Santos es una de las pocas piezas que me sonaban en los años 80. Quizá más por la existencia de una versión cinematográfica que por la propia obra. ¿Acaso esta circunstancia haya hecho más estimulante su lectura? La trama de Bajarse al moro, un drama en el que lo trágico y lo cómico paródico se entremezclan. Se sostiene sobre 4 personajes que conforman un cuadrado amoroso cuyos vértices se entrecruzan. Estos personajes aparecen siempre agrupados por parejas que se complementan y se completan. Tal es así que la existencia del resto de personajes, 3 más, 2 de ellos en pareja y el tercero en solitario, rompe la armonía del conjunto con la inclusión del número impar. Será en pareja la forma en que Elena aparezca en escena, acompañada por Chusa. También será una pareja, la de Chusa y Alberto, la que rompa Elena para formar una nueva. Con esta ruptura quedan afianzados los lazos de amistad y familiaridad entre Chusa y Jaimito. Y es que a través de las parejas es como queda patente en el plano simbólico la dicotomía en que se divide la sociedad. Elena y Alberto representan con sus nombres serios a los personajes que se integran en la sociedad, que forman parte de ella y las hacen funcionar. Frente a ellos, Chusa y Jaimito, de nombres más estrambóticos y cómicos, están al margen. Son los hijos de la generación hippie, algo pasados de rosca. Precisamente por eso, fracasados y perdedores, pero sin duda representaciones de un momento histórico que ha dejado mucha huella en la actualidad. El eje central de la obra es el intento de integración de Elena en ese mundo marginal de la mano de Chusa. Se trata de un descenso ad inferos, en el que está presente el viaje iniciático, el viaje al moro para comprar droga, en el que Chusa servirá de maestra y guía. Para que pueda llevarse a cabo el viaje, sin embargo, es necesario que Elena haga un sacrificio, dando como pago su virginidad, lo que realza el carácter simbólico del proceso iniciático. El sacerdote, entre comillas, elegido para efectuar el ritual será Alberto, la parodia del héroe clásico, el gran personaje a caballo entre esos 2 mundos, mitificado al principio como un héroe que da paso pronto a la parodia que pone de manifiesto sus miedos y sus torpezas. El ritual entre Elena y Alberto será interrumpido en 2 ocasiones y el desenlace de ambas termina por ridiculizar al héroe. La primera con la intervención de doña Antonia, su madre, y la segunda por la irrupción de Abel y Nacho, que ocasiona que Alberto dispare accidentalmente contra Jaimito. Elena y Alberto tratan de integrarse en ese mundo de la marginalidad, pero no llegan a encajar del todo en él, porque detrás de la actitud de ambos late una cobardía que les impide romper completamente los lazos. En Elena es una falsa reverdía que no acaba de alejarse de las faldas de su madre, y en Alberto, también bajo la protección materna, es el miedo a perder su trabajo, que es precisamente símbolo del orden, de la represión y de la integración. En la ruptura
que se produce entre el primero y el segundo acto, se manifiesta la incapacidad de ambos personajes para integrarse en el mundo de Chusa y Jaimito. Nada más comenzar el acto, se informa de que Elena ha rechazado bajar al Moro con Chusa, que ha tenido que viajar sola. El viaje iniciático se ha interrumpido, por lo que Elena no dejará de ser una neófita, perdiendo para siempre cualquier posibilidad de integración. Que Elena se haga novia de Alberto no solo significa que Jaimito haya perdido cualquier posibilidad de romance con la primera y Chusa con el segundo. Lo que verdaderamente han perdido es cualquier opción de integrarse o reintegrarse en la sociedad, que es lo que secretamente desean y envidian. Jaimito, un personaje lleno de patetismo y comicidad a partes iguales, expresará a Chusa esa envidia que tiene más de melancolía que de rencor. Esos ya están en el bote. Su pisito, el sueldo al mes, la tele, los niños. Bueno, como todo el mundo, menos tú y yo, y 4 pirados más de la vida que hay por ahí. ¿Si hacen bien? No. La circularidad del tiempo indica la imposibilidad de Chusa y Jaimito de escapar de su entorno, al igual que le ocurre al hámster que da vueltas y vueltas en su rueda, aprisionados y condenados para siempre al mundo de lo marginal. El comienzo de la obra, con Jaimito haciéndose sandalias y Chusa marchándose con las llaves, se vuelve a repetir al final, aunque el cambio se haya producido en los personajes tras el desengaño amoroso, como si hubieran perdido parte de la inocencia inicial, como si el paraíso primordial que la habitaban, independiente al mundo real, se hubiera contaminado de esa prosaica realidad. Este cambio se percibe también en el espacio. Al principio está todo desordenado, pero con algo relajante y acogedor. En el segundo acto, el espacio aparece ordenado, pero se trata de un orden estéril e improductivo. Solo al final, después de que Elena y Alberto se hayan marchado y se hayan llevado sus cosas, Jaimito y Chusa recuperan su espacio y con él su identidad. Ese espacio inicial, con su desorden y su heterogeneidad, se enmarca dentro de una estética muy la de la época, la del fenómeno kitsch, que se caracteriza por una marcada tendencia al collage y, en definitiva, a la intertextualidad, un elemento que está muy presente en toda la obra y que es uno de los pilares de la cultura de consumo. Esta intertextualidad se pone de manifiesto en numerosas referencias a todos los ámbitos: cine con Casablanca, música con Los Chunguitos, literatura con Los Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, cultura underground con las revistas Totem y Víbora, etc. La referencia a Casablanca va más allá del nombre del hámster, llamado Humphrey, que ya es el texto al que se aferra Jaimito para compararse con el Rick perdedor, con el héroe trágico que ha perdido a la chica o que la dejó escapar. A través de esta evocación al final de Casablanca, Elena hace de Ingrid Bergman. Jaimito consigue un asirse por encima del vacío y de la desesperación, dignificando así la pérdida y convirtiéndose en el héroe del segundo acto, que además está dispuesto al sacrificio por Chusa. Uno de los puntos más elogiados por la crítica es el empleo que Alonso de Santos hace del lenguaje, aunque el registro sociolingüístico que emplea es el de grupos jóvenes y marginales, ha conseguido representar la forma de hablar de toda una generación. Ese lenguaje de la calle, entre lo espontáneo y lo literario, es el teatro lo que el Jarama de Sánchez Ferlosio es a la novela. Quizá el gran acierto de Alonso de Santos es que su manipulación del lenguaje va más allá del léxico
y de ciertas frases hechas. Un estudio lingüístico pormenorizado revela fenómenos fónicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. Tal vez llame poco la atención porque, al fin y al cabo, es el lenguaje que todos usamos a diario, pero conseguir dar la sensación de espontaneidad sin caer en la artificialidad es uno de los grandes logros de esta obra, que sin duda seguirá representándose con éxito y que merece la pena tener presente como presentación de un momento histórico que cada vez está más lejos. José Luis Alonso de Santos pertenece al movimiento del teatro independiente español, movimiento surgido desde el descontento de una serie de autores que en los primeros años 70 iniciaron su andadura teatral. Sus posturas políticas y criterios estéticos cerraban para ellos las vías de inserción en los escenarios españoles. Por esas razones y al amparo de corrientes e influencias como el Mayo francés, los modelos comunales y los modos de producción igualitarios, nació la fórmula del grupo independiente como alternativa vital, cultural, política y profesional. Más que un estilo común, estos grupos independientes compartían características comunes como la itinerancia y la búsqueda de un nuevo público, la pura investigación escénica, la lejanía de los centros teatrales, la lucha contra la estructura política, contra el modo de hacer teatro al uso, contra las costumbres y contra la tradición. Por el teatro independiente hicieron su entrada escuelas y tendencias teatrales. En los primeros años 80 va teniendo lugar una cierta disolución del movimiento independiente, al empezar a integrarse sus nombres más importantes en otras formas de producción. Se ha producido entonces, además del cambio en el país, un lógico cansancio entre sus componentes, a la vez que el teatro empieza a dejar de ser vehículo de contestación política. Los nuevos grupos, a diferencia de los anteriores, en los que se daba una cierta anarquía administrativa, adoptan fórmulas legales diversas, cooperativas, sociedades anónimas, etc., indispensables en otras épocas, pero necesarias ahora para acceder a las ayudas y circuitos oficiales, ya que la administración se erige como el principal empresario teatral del país. Es el fin de la independencia y el comienzo de la creación individual por parte de estos autores, en la cual debe inscribirse Bajarse al Moro. Contexto histórico de la obra. Bajarse al Moro fue escrita en el año 1985. 4 años antes había fracasado el intento de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero, y en 1982 el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, había ganado las elecciones, llevando al poder al primer gobierno de izquierda desde el final de la Guerra Civil. La democracia parece consolidada. Los peores años del proceso político que condujo del franquismo al sistema democrático y que se conoció como la transición ya han pasado y el clima político es más distendido, aunque la sociedad continúa estando aún fuertemente polarizada. En ese contexto, el contenido político que en los años 60 y 70 había impregnado toda la creación cultural en España deja de tener sentido. Es el momento de lo nuevo, de la modernidad, de recuperar el tiempo perdido, de la movida madrileña. El fin del régimen franquista obliga a los autores de la clandestinidad a modificar su discurso. La creación artística ya no es un modelo de acción política y sus obras deben adaptarse a la nueva realidad social. La crítica política se convierte en crítica social. La obra y su género. Se trata de un fragmento de la obra Bajarse al Moro del año 1985. No resulta fácil encuadrar esta obra en un género concreto, aunque presenta ciertos rasgos de la comedia, principalmente en el uso del lenguaje y en el tratamiento de algunos personajes como Jaimito, la madre de Alberto, el vecino, etc. Lo cierto es que constituye en esencia un drama
con la intención de actuar sobre la conciencia del lector más allá del mero entretenimiento. El conflicto planteado se corresponde a una situación de la vida real, donde no hay lugar para el enredo ni la confusión artificiosamente creada, típica de la comedia. Análisis del contenido. El tema es claramente una crítica a la sociedad tradicional, a la que el autor acusa de hipócrita y represiva con la libertad individual. Para ello, crea un argumento en el que a través de un triángulo afectivo, Chusa, Jaimito y Alberto, roto por un agente extraño, Elena, queda reflejado el conflicto que se produce entre las opciones de integración en el sistema tradicional de valores y los intentos de otras propuestas al margen del sistema. Para el autor, el círculo afectivo inicial se basa en la comunidad de los tres miembros de la clase trabajadora. Solo con la introducción de un personaje burgués se desencadena el conflicto. En el plan ideológico del texto, el autor toma claramente partido por una opción. En el conflicto planteado entre sociedad alternativa y sociedad establecida, los personajes no son presentados de manera neutra. Así, Chusa y Jaimito representan valores positivos: amistad, generosidad, desinterés, solidaridad, libertad e independencia, frente a unos valores claramente negativos: egoísmo, interés, hipocresía y conservadurismo. De la sociedad establecida, que si en un principio están mejor representados por personajes secundarios, acaban siendo los valores propios de Elena y Alberto. Análisis formal del texto. Aunque siempre con un estilo coloquial y llano, el lenguaje es utilizado como signo distintivo según qué personajes, dada la pretensión de realismo social de la obra, de acuerdo con su situación generacional y cultural. El empleado por Chusa y Jaimito es la jerga callejera característica entre los jóvenes del Madrid de los años 80. Alberto y Elena, en cambio, se expresan a medio camino entre esta jerga y un lenguaje más correcto. El Parlamento se forma de frases muy cortas con abundantes exclamaciones, interrogaciones y frases coloquiales que le dan a la obra un ritmo ágil y de lectura muy sencilla. Análisis estructural del texto. Estructura interna de la obra dramática o mundo dramático. El ambiente. Por lo que respecta al espacio, toda la obra transcurre en un pequeño apartamento de la zona vieja de Madrid, cumpliendo la regla de la unidad del lugar en la obra dramática. El lugar es el principal instrumento del que se sirve el autor para definir el concepto de una forma de vida alternativa. Todos los elementos representados, música, cómics, póster, son iconos contraculturales. De esta manera, cualquier elemento del sistema introducido en la escena crea un conflicto con el ambiente. Por ejemplo, Jaimito se sorprende de que Elena tenga un periódico o un libro. Respecto al uso del tiempo, podríamos dividir la obra en dos grandes espacios de tiempo dramático, cada uno de un par de días, separados por una semana de tiempo aludido y elíptico. Los personajes principales se estructuran en torno a una relación amoroso triangular, más Jaimito, quien actúa como juez de esa relación. Comparten como característica común la juventud. Los personajes principales son los jóvenes. Chusa es sin duda la protagonista de la acción. Representa una de las fuerzas del conflicto que veremos a lo largo de la obra, porque no solo es el extremo del triángulo, sino que personifica la opción de convivencia planteada por el autor. Es un personaje plenamente positivo, encarnado de valores fundamentales como generosidad, solidaridad y libertad. Elena es la antagonista de la obra, es la creadora de un conflicto que sería inexistente sin su presencia. A su vez, representa la obra y la otra opción de vida integrada en el sistema. Es un personaje claramente negativo para el autor. Se vislumbran en ella gestos de egoísmo y caprichos de niña consentida. Alberto hace las funciones de objeto buscando por protagonista y antagonista. Aunque en un principio es un personaje neutral,
adquiere matices negativos según avanza la acción. Acaba traicionando a sus mejores amigos. Jaimito se podría decir que es el juez y el intermediario de todas las acciones. Opera a modo de conciencia colectiva. Todos los personajes secundarios son adultos y responden a arquetipos de la sociedad burguesa tradicional, por lo tanto negativos. Parecen ridículos cuando critican moralmente la forma de vida del apartamento y descubrimos sus verdaderas personalidades. La madre de Elena se presume como cualquier mujer culta, de clase media alta, personifica a los afortunados del sistema, aún así parece ser una mujer abandonada. La madre de Alberto es una mujer iletrada, de clase baja, ludópata, ladrona y alcohólica. Evidentemente es la cara opuesta del sistema. Pese a todo ello, defensora a ultranza de la moralidad tradicional. Padre de Alberto, otro perdedor, delincuente encarcelado. Vecino sacerdote, la visión más conservadora de nuestra sociedad. Cascarrabias y ampliamente ridiculizado. Atracadores. Son una excepción en el abanico de personajes secundarios, pues también son jóvenes. No obstante, son de clase alta y no actúan por necesidad, con lo que su acción es aún más despreciable. La acción. El autor ha planteado el conflicto en un desarrollo tradicional de la acción en 3 instancias dramáticas: exposición o presentación de los personajes y planteamiento inicial del conflicto. En esta instancia nos es definido el ambiente en el que va a desarrollarse toda la obra, los personajes principales y sus circunstancias. El conflicto se plantea desde el momento en el que Elena entra en escena, invitada a la casa por Chusa. Elena ya no pertenece a una clase social trabajadora, vive con su madre, es estudiante y de educación tradicional, virgen. Sabemos que Elena se ha fugado en anteriores ocasiones de casa, lo que nos indica que busca algo fuera del sistema, movida posiblemente por la curiosidad o por el simple capricho, pues siempre ha regresado a su hogar. Es decir, sabemos que Elena jamás formará parte de esta comunidad. Sin embargo, es aceptada y desde ese momento comienza su ritual iniciático con la pérdida de la virginidad, como paso necesario para transportar la droga desde Marruecos. Nudo o desarrollo de la acción. Los personajes actúan para alcanzar sus objetivos, aumentando el conflicto hasta alcanzar el clímax, donde el problema alcanza su máximo grado. Alberto es el elegido para ello, pero son interrumpidos por su madre, quien le da la noticia de que su padre ha sido recluido y sacado de la cárcel. A partir de aquí, el conflicto aumenta, pues ya no es solo Elena la que no pertenece al círculo, sino que es el propio Alberto quien ve la posibilidad de salir de él para integrarse en el sistema. Jaimito se insinúa a Elena, pero es rechazado, con lo que se confirma la visión tradicional que ella tiene de su relación con Alberto. Lo que para Chusa era un acto de generosidad, Elena lo ha convertido en un acto de apropiación típicamente burgués. Cuando esa noche Jaimito llega a casa, Alberto y Elena están en la habitación, en un ambiente enrarecido que vislumbra un desenlace conflictivo. Chusa y Jaimito están atentos y recelosos por lo que pasa en la habitación. Chusa refleja su dolor haciéndose daño físicamente y Jaimito insultando a Alberto. Nos encontramos en el clímax de la acción dramática. De repente aparecen 2 compradores desconocidos y al no encontrar material los amenazan con una navaja. Hacen salir a Alberto y Elena de la acción desnudos y en una atmósfera de tensión y peligro. Jaimito consigue ahuyentar a los atracadores, pero poco después es accidentalmente herido de bala por Alberto, quien no parece preocuparse demasiado por su amigo, sino de su propio interés. El círculo afectivo que les unía se ha roto por completo. Desenlace de la acción y solución del conflicto planteado. Estructura externa de la obra dramática. Actos. La obra se compone de 2 actos. Cada acto representa un tiempo dramático de 2 días aproximadamente, ambos separados por una semana de tiempo aludido.
En el primer acto se incluyen presentación y desarrollo de la acción. En el segundo se emplea el desenlace y solución del conflicto. Cuadros. Al cumplir la obra las reglas de unidad de lugar, no se dan cambios de cuadro. Escenas. La obra se compone de 7 escenas, 4 para el primer acto y 3 para el segundo. El cambio de escena se produce por medio de oscuros, produciéndose entradas y salidas de personajes dentro de cada escena. Análisis crítico de la obra. La obra contiene un alto grado de subjetividad, algo lógico si pensamos que el tema es una crítica social. También es lógico que el propio autor tome partido por una de las opciones en el conflicto y que incluso pretenda convencer al lector de ello. Sin embargo, el problema del texto radica en el tratamiento del tema. Para conseguir sus objetivos evita comprometer al lector a la hora de posicionarse, porque todo nos es dado. Así, en los personajes priman los arquetipos sociales por encima del análisis psicológico, sin ningún matiz. Todos son positivos o negativos de acuerdo con su posición ideológica respecto del tema planteado, casi hasta el punto de poder clasificarlos como buenos o malos. Un tratamiento así de simplista, que impide cualquier reflexión personal, requiere de otros elementos que la sostengan. Para ello, el ambiente y el lenguaje son hábilmente empleados para sugerir una ilusión de realismo. En todo caso, la obra debe ser valorada con el contexto social de su tiempo. Para un espectador de mediados de los 80, el sistema represivo del franquismo aún seguía vigente en numerosos elementos del sistema. Así, podemos comprender el altísimo grado de negatividad que para el autor y el lector de su tiempo representa el personaje de Alberto Policía. La radicalidad de los personajes no es más que un reflejo de la sociedad fuertemente polarizada de la joven democracia de 1985. Recordemos que tan solo 4 años antes se había producido el golpe de Estado.